Bueno, vamos a comenzar entonces con este foro de educación, vocación y fe. Vamos a presentar a los foristas. ¿Así se dirá? Ponele. Después definimos cómo se dice. Forista que viene presentadores, ¿sí? Claro, seguramente algunos vinieron por educación, otros vinieron por vocación y otros por la fe, en la vocación y la educación. Así que la intención hoy es charlar. Van a hacer ellos una presentación, yo los voy a presentar. Luego ellos van a hacer una presentación, se van a presentar qué están haciendo hoy actualmente. Y a partir de una pregunta que yo les voy a hacer, ellos van a estar exponiendo en un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Para luego sí hacer preguntas. Y la idea es hacer algo bastante dinámico para que pueda ser nutritivo. Así que en el momento de las preguntas vamos levantando la mano y vamos pasando el micrófono. Muy bien, presento a la licenciada y profesora en Ciencia de la Educación, María Coronel. Ella es de Tucumán, Tucumán capital, así que hoy la tenemos de visita por aquí. Fue coordinadora pedagógica y tallerista de programas nacionales de políticas socioeducativas. Docente, actualmente se desempeña como pedagoga del Gabinete Interdisciplinario del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, instructora del Instituto FIET y cofundadora de Enfoco. Nos acompañan también Néstor Laborere, ingeniero químico, magíster en administración, con más de 30 años de trayectoria profesional gerenciando negocios locales y regionales en el campo de materias primas para la industria. B2, dice entre paréntesis, así que nos vas a contar. A nivel local e internacional, profesor y experto en gestión educativa, coordinando centro de estudios universitarios durante más de 12 años de la siglo XXI y director académico de institución educativa especializada en salud. Miembro de la Red Universitaria Evangélica, la RUE. Tiene un bachiller en teología y trabaja como diácono, maestro de escuela bíblica, líder de célula y distintos ministerios de la Iglesia Barrio Norte, Iglesia del Libertador, ambas en Cava durante más de 30 años. Nos tenés que explicar todo eso también después. Y finalmente voy a presentar a Omar Montero. Gracias por estar, Omar. Él es director regional de la Society of Christian Scholars, Sociedad de Cristianos Académicos, es profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en morfología proyectual, qué interesante eso, candidato a doctorado por la UBA. Así que muchas gracias a los tres por estar con nosotros hoy y compartir este tiempo de charlas y de discusión también, porque de eso se trata un poco, ¿no? Nutrirnos. La primera pregunta que voy a lanzar, y luego sí, empezamos como el orden de la presentación, María, Néstor y Omar. La tomo desde lo que es el origen de la RUE y de Iniciativa Fe y Trabajo, y por el cual como congreso nos hemos juntado, ¿no? Y es cómo contextualizar la fe en el ámbito educativo formal donde estamos. No estamos hablando de un ámbito educativo teológico, sino de un ámbito educativo desde primaria, secundaria, nivel inicial, universitario, donde nos toca trabajar a muchos como docentes, directivos, coordinadores, o tal vez como estudiantes, que estamos en ámbitos totalmente no cristianos, ¿no? Cómo desarrollar nuestra fe en ese contexto, ¿no? Así que ahí se plantea el desafío. Empezamos con María. Bueno, buenos días. Primeramente, agradecida a Dios por estar en este espacio de construcción de conocimientos más que exposición, porque creo que de eso se trata también, poder sentarnos en este espacio. Creo que la pregunta es demasiado amplia, porque también tenemos que, como bien decía Cristian, contextualizarnos. De mi parte, desde que empecé mi carrera profesional, carrera universitaria al principio, tuve la posibilidad de trabajar en diferentes lugares, los cuales me llevaron también a poder identificar ciertas necesidades, pero por sobre todas las cosas me llevaron a ir configurando mi vocación de una manera como muy paulatina. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no sabía que me gustaba hacer, y en ese proceso fui descubriéndolas mientras podía incursionar en diferentes ámbitos. Por un lado, la iglesia, que fue como una plataforma de despegue para mí, de preparación y de entrenamiento,
porque la iglesia realmente ha sido ese lugar que me pudo dar, digamos, ese espacio para poder conocerme, para poder saber qué me gustaba. Y también lo que no me gustaba, porque recuerdo que en algunos momentos estaba involucrada en la música y en otras cosas que realmente hoy no lo estoy haciendo porque no es algo a lo que yo considere que he sido llamada. Pero principalmente creo que lo que tenemos que tener en cuenta es eso, nuestro llamado. ¿Para qué estamos llamados y cuál es nuestra misión educativa dentro de los diferentes contextos donde estamos? En mi caso tuve la posibilidad de estar en distintos lugares. Actualmente me desarrollo como miembro de un equipo técnico del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Y la verdad que me ha sido muy difícil y a la vez desafiante poder conectar todo, porque trabajo con compañeros que en la mayoría de los casos son ateos, compañeros que no tienen una perspectiva cristiana de la vida, de los valores. Y es difícil poder articular, porque justamente de eso se trata mi trabajo, articular con equipos de psicólogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos y poder acompañar a las escuelas voy a contextualizarme también, de un departamento de la provincia que se llama Trancas. Actualmente estamos a cargo de 44 escuelas, las cuales nosotros vamos, orientamos a equipos directivos y docentes, trabajamos con necesidades muy duras. Y es ahí donde yo decía, la fe nos sostiene para poder abordar tantas realidades que a la vez te conmueven el corazón, pero que te invitan a hacer algo por la gente. Desde el plano de la justicia, desde el plano de la orientación, de poder motivar a las escuelas, que podés generar cambios y que podés gestionar escuelas diferentes, que marquen la excelencia, que marquen la calidad. Una de las cosas que para mí es importante en esos espacios también es poder marcar la excelencia, que creo que anoche también Nando lo decía. Cuán importante es de que podamos transmitir y comunicar eso a los referentes institucionales. O sea, docentes muy desanimados, muy desmotivados por la tarea, docentes que solamente se limitan a dar el mínimo de todas sus potencialidades, docentes que quizás no están en el campo adecuado para su vocación y por ahí también les cuesta poder ejercer el compromiso y la responsabilidad desde la motivación, porque cuando no hay motivación difícilmente podemos hacer algo que desafíe, que motive a los alumnos también. Me toca mucho ver esos docentes desmotivados y que no apuntan a lograr escuelas mejores. Y de eso se trata justamente mi rol ahí, de poder, a través de lo que la Biblia dice, aplicar también un poco esto de la pedagogía de Jesús, que para mí era importante y lo tomaba como algo muy valioso. Siempre me acuerdo, voy a tratar de ser breve, de una de las primeras clases que yo tomé en la facultad, donde una de las docentes dijo en la historia de la educación y la pedagogía, Jesús fue el mejor pedagogo de la historia. ¿Y cuáles fueron esos aportes que él hizo a la humanidad? Una pedagogía del amor, una pedagogía de la cercanía, una pedagogía del encuentro con el otro y una pedagogía del poder identificar la necesidad para poder transformarla. Y eso es lo que creo que el Señor me ha llamado, de poder comunicar y también yo ejercer esa pedagogía de Jesús dentro de los diferentes ámbitos donde me encuentro. También trabajo con futuros docentes, o sea, son estudiantes de profesorado de educación primaria, y la verdad que a veces es muy duro escucharlos que eligieron la carrera solamente porque no tenían otra opción. Eso lo escucho muy a menudo. A veces las condiciones también han generado que ellos no pueden estar quizás en una carrera que les gustaría estar, porque justamente en la zona rural donde yo trabajo no existen muchas carreras y para poder hacer otras carreras tienen que viajar a la ciudad,
y eso les genera como también gastos económicos que no pueden hacer. Y la verdad es también ahí motivarlo, bueno, desde tu elección, como algo que vos elegiste y que quizás no es lo que vos querés, te puede llevar también a futuro a poder lograr aquello que sí realmente querés, pero con ese recurso que quizás la educación le puede brindar, el poder trabajar, porque ellos lo ven así, como una salida laboral rápida, que bueno, no es tan así, pero sí, dentro de todo, siendo docentes, ellos tienen como más acceso a un trabajo mucho más rápido que con otras profesiones. Y es poder también decirle, bueno, han elegido esto, pero seamos responsables de las decisiones que tomamos. Mucho más trabajar con adolescentes también me ha servido para poder motivarlos y desafiarlos a que puedan elaborar proyectos de vida. Eso cuando lo trabajé también en educación secundaria. He incursionado por los diferentes niveles del sistema educativo y me ha llevado a identificar que el lugar donde mayormente me gusta trabajar es con adultos y con adolescentes, no así tanto con nivel inicial, pero sí en la orientación a directores y docentes de ese nivel, y la verdad que para mí es un desafío grande, porque creo que no es fácil poder trabajar en esos ámbitos por todo lo que significa, pero ahí está la fortaleza de Dios y también la ayuda del Espíritu Santo por sobre todas las cosas para desarrollar cada tarea que hacemos. Y algo que yo tenía y lo había notado como importante para cerrar, que me parecía muy significativo, no quería dejar pasar por alto, ahora que lo encuentre, que debemos permitirle, lo voy a decir en otras palabras porque no lo estoy encontrando, permitir al Espíritu Santo que sea aquel que nos anime, que nos guíe y que nos oriente a revelar a Dios en los lugares de trabajo. Bueno, buen día. Cuando uno habla de contexto, uno tiene que entender que nos toca vivir en distintas dimensiones, creo, ¿no? Mi opinión. Nos toca salir de determinados ámbitos para ingresar a otros en los cuales hay que cambiar el sombrero, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me vienen a la mente cuando pienso en un ámbito distinto a una iglesia es, ahora está de moda la palabra de construir, está muy de moda. Yo creo que también tenemos que un poco, no sé si de construir, pero sí repensarnos nuestro rol que tiene que ver en la iglesia con nuestro rol en la sociedad, que para eso estamos acá, hoy y ayer, ¿no? Y repensar un poco, porque cuando uno habla de la fe en un lugar de trabajo, por lo menos a mí lo que primero me viene a la idea es, le hablo de Cristo a mis compañeros, ¿no? Es lo que a mí me viene a la mente. La otra cuestión que me viene a la mente es, pongo en mi salvapantalla versículos bíblicos o estoy todo el día en mi trabajo escuchando música cristiana, ¿sí? Lo cual está perfecto, no está bien, está perfecto. Pero eso también nos condiciona a repensarnos o nos obliga a repensarnos y decir, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿No? En mi caso particular, me fascina escuchar estas historias que escuché ayer en donde se le comparte el mensaje de Cristo directamente y hay gente que lo acepta y se convierte. Nunca me pasó a mí, yo no tengo el don de evangelismo, ¿ok? Ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. La vez que tuve que hablarle de Cristo a alguien, y no lo digo al contrario, me encantaría, pero la vez que tuve que hablarle de Cristo a alguien, tuve que tener mucho cuidado para no generar un efecto adverso, para que no me pongan una etiqueta, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones, ya no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito laboral en general, es considerar cuál es el rol que yo tengo que cumplir ahí. Y la verdad es que lo primero que viene a la mente es que ser profesional es ser espiritual. Ser serio y responsable es ser espiritual. ¿Por qué? Porque personalmente considero, podemos hablar un rato largo del tema, pero considero que una vocación es un llamado de Dios. Si no, no es vocación. ¿Okay? Un llamado de Dios a desempeñarnos, a co-crear con Él este proceso que inició desde los primeros minutos del universo hasta el día de hoy. Por algún motivo misterioso, Dios
elige y delega en nosotros la capacidad de co-crear con Él. Él delega en el hombre la capacidad de ponerle nombre a los animales, ¿no? Entonces, todo para mí tiene que ver con Dios, ¿sí? Entonces, una vocación es un llamado a lo que es un llamado de Dios, un llamado a trabajar con Él y para Él, más allá que si yo predico o no predico el Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque yo sentía impotencia de no poder hablarle de Cristo a muchas personas y romper esto que hablábamos hoy a la mañana, decir, che, el Dios del domingo y el Dios de los días de semana, a mí me generaba un estrés, ¿no? ¿Y qué puedo rescatar del trabajo dentro de lo que es una organización? Es el modelo de Jesucristo. Es el modelo de un liderazgo basado en el servicio. Yo le llamo informalmente el liderazgo de la toalla y la palangana, ¿sí? No sé si todo el mundo sabe lo que es una palangana, pero bueno, por las dudas comento que hace alusión a que Jesús, lejos de ser servido, vino a servir y le lavó los pies a sus discípulos, que era una de las tareas más inmundas que había en aquella época. Imagínense hoy que nos laven los pies, imagínense en aquella época que no teníamos zapatillas, ni no tenían, ¿va? Entonces, a partir de ahí, entender y trabajar con cada colaborador, profesor, maestro o lo que fuere, considerando de que cuáles son las necesidades, qué se necesita cubrir, qué podemos hacer para mejorar el clima de trabajo, qué podemos desde algún lugar hacer como organización para mejorar las relaciones, para desde algún lado también trabajar con transparencia, honestidad, para soportarnos, para ayudarnos. Desde ese lugar lo pienso yo. Y después todo lo demás va a correr en manos del Señor. Así que en términos, no sé si contesté la pregunta, por ahí podemos charlar un rato más, pero tenemos que dejar de lado la idea de traer un modelo que nos resulta en una iglesia donde viene la gente preparada a escuchar algo. Ya viene alguien que entra en una iglesia, viene con una predisposición a algo, no viene a bailar, viene a escuchar una palabra o no viene a trabajar. Entonces, ese mismo mensaje tenemos que llevarlo a través de gestos, de actitudes, de distintas cuestiones, traducido a una sociedad que por ahí no le interesa escuchar un mensaje de salvación y mucho menos de santidad, ¿sí? Y repito, me encantaría tener ese don. Como no lo tengo, tuve que desde algún lugar entender que Dios me ponía ahí para otra cosa. En una de esas, el día de mañana termina aflorando en mí ese don y bueno, gloria a Dios. Pero mientras tanto, el crear un ámbito de trabajo mejor, un lugar donde todas las ideas sean escuchadas, debatidas y consensuadas. Hay mucho problema en la sociedad donde la gente no se siente escuchada y hay ideas brillantes que están dando vueltas por ahí. Todo eso tiene que ver con la excelencia. Por eso lo que dijo María recién me encantó. Ahora después te iba a pedir que me pases esa cita que tiene que ver con el amor, con las distintas cuestiones que de pronto la persona de Jesucristo hacía, ¿no? Más allá de discipular o no, lo cual no es un tema menor, ¿sí? Pero... Y para terminar, también en mi corazón está la idea de que, creo que se llama Abraham Kuyper, que es un célebre pastor y director y literato holandés de los Países Bajos, fundador de la Universidad de Ámsterdam, decía que no hay, él decía una pulgada cuadrada, no hay un milímetro cuadrado de la creación en la cual Jesucristo no va a decir, esto es mío. ¿Okay? Entonces, un puente es de Jesucristo, un edificio es de Jesucristo. Y el día que todo esto termine, yo soy de los que creen que todo esto va a pasar a otro plano, porque es obra de Dios. Obviamente, si uno se pone a analizar, decir, pero ¿cómo puede ser obra de Dios todas las cuestiones y las estafas financieras que hay? Que las finanzas vienen de Dios, pero no vienen de Dios para estafar al otro. Vienen de Dios para ayudar al otro, para financiar proyectos, para tener una armonía. Entonces, este mundo que fue llevado de caos a estructura, esto lo explican en los primeros capítulos del Génesis, de la mano de Dios, hoy está en un paradigma caído. Entonces, muchos de los trabajos que vemos, los vemos desde un lugar de la desilusión, del docente que dice, si yo estudié la carrera que pude, el otro dice, yo para qué voy a preocuparme, mejor me salvo yo y chau. Esas son ideas del paradigma de la caída, ¿no? Y es nuestro deber, nuestra, o por lo menos mi misión, considerar de que debemos llevar luz a ese lugar, ¿no? Y que llevar luz no siempre es necesariamente
Repito, hay que predicar el Evangelio. No siempre es necesariamente predico o no predico el Evangelio. Llevar la luz es darle un abrazo al que lo necesita, es escucharlo, es darle un vaso de agua al que está llorando. Llevar luz tiene que ver con eso. Entonces, en términos generales, todo eso va a ser redimido, por lo menos yo creo en eso, todo eso va a ser rescatado para la gloria de Dios. Así que, bueno, con esto creo que contesté. No sé. Gracias. Les hago una pregunta. ¿Pueden levantar la mano los que fueron a una universidad o están yendo a una universidad en este momento? Bien. ¿Que fueron a la escuela? ¿Que están educados en algún instituto que no sea literalmente formal? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque todos hacemos parte de la educación. La educación no es un concepto abstracto determinado simplemente para una institución. La educación es una estructura social, que desde que nacemos estamos en proceso educativo. Y hay una definición muy interesante que no es ni de Freire, ni de Comenius, ni de ningún tipo. Es de un señor que trabaja como proyectista en España en el siglo XIX y dijo: para mí educar es servir a los demás sin hacérselo saber. Esa es mi definición de educación. Y con base en eso, y entendiendo eso después de muchos años, entendí que somos cristianos, que nuestra identidad está en Cristo y que hemos decidido tomar una dirección en la vida, algunos que nos dedicamos a esta área, que es la academia particularmente. Y hablo de mí ahora, entrando un poco en la respuesta que debería elaborar. Y que entonces tenemos los rótulos, ¿no? Soy un académico cristiano, soy un académico empresarial, soy un cristiano que tiene ciertos criterios de decisión en función del lugar que ocupa en la sociedad. En realidad somos cristianos, o sea, somos creyentes y tenemos un objetivo común. Todos tenemos el mismo objetivo, que es redimir la creación de Dios a través de lo que hacemos, o sea, co-crear, como decía recién Néstor, y además ser transformadores de la cultura que Dios nos encomendó. Nosotros somos agentes de transformación de la cultura. Y eso determina que, independientemente del adjetivo calificativo después de cristiano, todos tenemos el mismo objetivo. O sea, que en este caso, yo soy un cristiano académico, no un académico cristiano, porque mi identidad primero está en Cristo y después en la academia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando entramos a la universidad, nos olvidamos de esa parte. Asumimos una posición o nos ponemos otro traje. El traje de ahora voy a estudiar una carrera universitaria para ser alguien en la vida y servir a la sociedad. Al revés. Soy siervo de Cristo y en función de eso, todo lo que haga es a su servicio. Desde ese lugar, para mí, mi perspectiva, opera una función redentora que lo que intenta hacer es liberar la verdad de la dicotomía secular-sagrado, también en la facultad. Toda verdad es verdad de Dios, no hay verdades de uno y de otro. Hay una sola verdad, es Jesucristo. Y eso aplica fundamentalmente también en el conocimiento particular de las carreras profesionales. Entonces, uno de los desafíos es cómo extraigo o sustraigo la verdad del conocimiento adquirido en la facultad. Ese es un mecanismo. Ese es mi mecanismo, por decirlo así, en mi trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar contenidos que extraigan esa verdad, a nivel investigativo también. Entonces, por ejemplo, me encuentro en un grupo de investigación con todos doctores del caso, dentro de la facultad, en la UBA, y tiro un versículo de Eclesiastés. ¿Por qué Eclesiastés? Porque hay sabiduría en la palabra de Dios. Y en el contexto que estamos hablando seguramente responde a una pregunta. Y después la reacción es, ¿de qué autor sacaste esa cita? Listo. Pisaste el palito, hermano. Así que de ahí en adelante seguimos hablando. Entonces, para ir cerrando un poco mi intervención en esta pregunta, ¿cómo podemos ser de influencia en nuestro contexto? Néstor explicó muy bien qué era contexto. Y en realidad debemos entender que somos agentes de redentores y de cambio constante. Nos estamos reformando constantemente. Nuestra fe no es estanca. No se reduce a las leyes espirituales que aprendimos.
la fe, el evangelio, permea todas las áreas de la sociedad, una particularmente el conocimiento adquirido y particularmente en la universidad. Entonces, cuando ustedes, los que están en la universidad, se dan cuenta de todos esos conocimientos, todos esos contenidos que reciben, de ahí tienen que extraer la verdad, porque mucho de eso es construcción artificial, natural, humana. Pero si extraemos la esencia, vamos a darnos cuenta que Cristo está en todas partes, psicología, arquitectura, ingeniería, medicina, en todas partes está Cristo. Nuestro trabajo como académicos es descubrir esas joyas y hacerlas emerger. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos una comunidad. Solos no. Y yo diría 2 comunidades. La comunidad de mi iglesia, que me soporta y entiende que soy un misionero en ese lugar. Y una comunidad de pares que tengan el mismo llamado y objetivo para salir adelante. Solos no podemos, aislados no podemos. Escuchando el relato de, perdón, recién te conozco, de María, me olvidé tu nombre, ella decía que los docentes se sentían desilusionados porque los mecanismos del sistema educativo no entienden nuestro trabajo como profesión, sino, es como yo digo siempre, ¿no? Nosotros somos profesionales que damos clases en la universidad. Para mí no, para mí es una profesión. Yo soy profesor universitario. ¿Y qué pasa? Nuestro contexto latinoamericano nos permite vivir de esto, ¿sí? Con lo cual es una vocación, ahí lo que decía recién Néstor. Como es una vocación, es un llamado por encima de las condiciones socioeconómicas de un país o una nación. Con lo cual, eso también debe estar sometido a los pies de Cristo, nuestro llamado. Y en definitiva, debemos capacitarnos. ¿Cómo capacitarnos? Yo estudié 5, 8, 10 años, hice un doctorado, hice maestrías. Capacitarnos porque desconocemos la manera en que debemos acercarnos a los estudiantes y al mundo académico desde una perspectiva redentora, transformacional y generar influencia realmente en nuestros contextos. Y para eso existe una de las organizaciones, yo trabajo en una, que se llama Cristianos Académicos, ¿sí? Sociedad de Cristianos Académicos o Society of Christian Scholars. Intenta eso, equipar a profesores universitarios para que logren este cometido, este objetivo dentro de las universidades. Equiparse. Y entender que las nuevas lógicas de los nuevos paradigmas educativos necesitan nuevas estrategias. Y ahí estamos para servir. Eso. Gracias, Omar, María y Néstor. Han dejado muchas preguntas jugosas. Hago una pregunta al público, por así decirlo, a los oyentes. ¿Algunos están trabajando en docencia hoy en día? Bien, habemos algunos docentes. ¿Algunos están cursando? Están cursando también, están capacitando. ¿Algunos trabajan con universitarios, con chicos de secundaria? Bien, ahí estamos viendo como para conocer un poco. Quizás son líderes también, que están ayudando a encontrar la vocación, porque acá hay 3 palabras importantes, ¿no? Educación, vocación y fe. Y son palabras muy pesadas y que tal vez una de esas palabras, por eso están acá en este foro, justamente, no por las 3 en conjunto, sino por las 3, ¿no? Tengo algunas preguntas, pero voy a dejar para que ustedes... ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta a lo que ellos fueron contando que quieran hacer? Que se animen, que quieran realizar. Hola a todos, gracias por compartir sus experiencias. Me parecen muy valiosas para poder ayudar a adolescentes que están en la etapa de decidir qué voy a hacer de mi vida. Hace un tiempo leía una psiquiatra especialista en neurociencia que decía lo difícil que es en la edad de la adolescencia, 16, 17, 18 años, poder decidir cabalmente lo que voy a hacer el resto de mi vida. Entonces, al escucharlos a ustedes, quizás con un recorrido ya más avanzado, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a un adolescente a decidir su carrera, su vocación, su llamado?
estas tres palabras que se interrelacionan, ¿no? Muy bien. ¿Quién se anima a arrancar? ¿A responder? Los jóvenes. Sí, tranquilo. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, hoy cambió la cosa, ¿no? Hay como mucha presión cuando llegamos cuando llegan los chicos al secundario y es como que tienen que definir y parece que la carta que juegan ahí va a ser la definitiva para toda la vida. Afortunadamente ya no es así. Afortunadamente ya no es así. Obviamente que se elige, ¿no es cierto? Yo esto lo contesto una parte como por cierta experiencia de haber hablado con unos cuantos alumnos y otra parte por ser papá de tres chicas que están están pasando y han pasado por la universidad. Y una de las cuestiones es que tenemos que también preguntarnos, digamos, hoy es como muy ambicioso decir, voy a estudiar algo que me va a servir toda la vida, ¿no? De hecho, hace unos años atrás, en un Instituto Tecnológico Monterrey, que estaba acá en Buenos Aires, tuve la bendición de asistir a una charla donde decían que en no mucho tiempo más las personas van a atravesar o van a tener oportunidad de atravesar, por lo menos a lo largo de su vida, en hasta 6 disciplinas, ¿no? En hasta 6. Algunos, yo por lo menos ya llevo más o menos unas 3 distintas que prácticamente no estaban, ninguna de las 3 casi estaban planeadas, ni siquiera cuando era estudiante. O sea, yo estudié ingeniería química y después me dediqué, obviamente, al área comercial de productos químicos, pero jamás se me pasaba por mi cabeza y me dedicaba a vender productos químicos, jamás. Y viví y mantuve una familia con eso, ¿no? Después me dediqué al área educativa, ¿no es cierto? Por distintas cuestiones. Y también ha habido y hay un trabajo ministerial en la iglesia que no lo imaginé ni en mi vida ni en la vida de mis padres, porque yo venía de la iglesia católica. O sea, quiero decir, estar dispuesto a cambiar de rumbo, pedir ayuda primero para identificar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que ya muchos de nosotros conocemos. Y bueno, fortalezas, ¿qué fortalezas tengo yo que no tiene otro? ¿Qué debilidades tengo yo que tengo que resolver? En mi caso, en su momento me di cuenta que no sabía nada de inglés, me tuve que poner a estudiar de grande. Entonces, lo digo como ejemplo, ¿no? Pero seguramente ustedes se van a encontrar con brechas y nunca pensar de decir, no, yo no estudié, yo ya llegué a cierta edad, yo ya no. Nunca, nunca, nunca. Nunca es tarde para volver a empezar, por más desazón, por más angustia que nos generen ciertas cuestiones, ciertos cambios. Estar predispuesto a cambiar en cualquier momento, estar predispuesto a pensar en la segunda o tercera vocación que tenemos. Particularmente a mí, lo cuento, no es porque sea la estrella de la mañana, sino porque me está pasando a mí que estoy trabajando en 3 ámbitos distintos. O sea, las 3 vocaciones que Dios me dio, le estoy trabajando en las 3 y estoy ganando dinero en las 3. ¿Ok? No con el trabajo en la iglesia, ¿no? Pero bueno, bien podría ser. ¿Por qué no? Ya facturo. No, todavía no. Pero quiero decir, creo que eso le quita mucha presión. Es decir, mira, lo que tengo que estudiar ahora. Obviamente, siempre sugerimos un test de orientación vocacional cuando termina el secundario. Hay muchos y de diversos tipos. Y a mitad de carrera, un coaching con alguien de carrera, sentarte con alguien de muchos años y decir, ¿qué hago de mi vida? Acá no quiero hacerle publicidad a un libro, pero se la voy a hacer lo mismo por lo buen libro que es. Se está ofreciendo acá en la feria un libro que se llama ¿Y ahora qué? De Lucio Andrés, que lo vemos por acá, en donde trata los ¿ahora qué de mi vida? ¿No? ¿Ahora qué hago después de terminar el secundario? Me recibí, ¿y ahora qué? Estoy trabajando y no me gusta lo que hago, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, desde ese lugar se me ocurría sugerirte que le digas a tu amigo adolescente. Bueno, ya que estamos promocionando libros, voy a promocionar el mío también. Estamos en la feria, en la promoción del libro. Bueno, primero que nada es poder entender que la elección de una carrera es sumamente importante y por lo tanto tiene que ser un proceso muy bien pensado, no elegir al azar. Generalmente pasa que en las etapas de elecciones
de carrera, contamos con mucha influencia de la familia, de los amigos. Están los chicos que eligen la carrera porque no me quiero separar de mi amigo de la secundaria, el compañero con el que estuve toda la vida, o porque hay mandatos familiares de que padre abogado, hijo abogado, médico médico, y no tolerarían de que haya un artista en medio de la familia, por ejemplo. Creo que eso es importante poder ayudar a que ellos puedan entender que hay que aprender a ser sabios en las elecciones que hacemos en la vida. Y que la carrera forma parte es una herramienta y no un fin en sí mismo, o sea, no es la vocación. La vocación incluye una herramienta que me puede servir a mí para poder desplegar esa vocación, que es la carrera. Yo a través de mi carrera puedo hacer viva mi vocación, puedo desarrollarla en su plenitud o quizás no. Algo que decía Néstor era esto de que tenemos la posibilidad de estar en diferentes espacios de desarrollo vocacional. Y ahí es cuando uno va viendo, a ver, en este contexto, ¿qué me toca? ¿Cuál es mi misión educativa dentro de ese espacio? Por eso es que tener claridad en general de nuestra vocación, y desde ahí Dios va abriendo puertas para que nos podamos desarrollar en diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Y también, ¿por qué? Porque la sociedad también va cambiando, las necesidades cambian de un lugar a otro, y ahí donde uno va pudiendo ampliar ese campo de intervenciones. Una de las cosas que me parecía importante también es que primeramente nosotros tenemos que guiar a los adolescentes a escuchar la voz de Dios. Y quiero dejarles un texto bíblico que lo trabajé hace un tiempo también en un taller con líderes, que se encuentra en 1 Samuel 3, donde Samuel era un joven que se encontraba en el templo sirviendo a Dios, pero aún no tenía claridad para lo que había sido llamado. Y en ese proceso había un Elí, que en este caso podemos ser nosotros, que ayuden a escuchar la voz de Dios a los jóvenes, y que cuando esos jóvenes están un poco desorientados y no saben qué hacer, podamos estar nosotros para decirle, es el Señor el que te llama, y decirle, heme aquí, y poder orientarlos, ¿no? Ayudarlos primeramente a que ellos puedan conocer la voluntad de Dios para sus vidas, y acompañarlos también en ese proceso. Una de las cosas que para mí eran muy significativas es haber tenido líderes que me apoyaron en ese proceso de adolescencia. Creo que no hubiese sido yo la misma si no hubiese tenido una pastora que me pagara becas para estudiar teología también, y que me pudieran formar previamente al ingreso de la facultad, porque eso también generó otro impacto en mí a la hora de trabajar los contenidos académicos en la facultad y todo lo que implica ser universitaria de una carrera humanística. El poder darme la posibilidad de trabajar involucrarme en distintas áreas, ¿no? En el liderazgo de niños, en el liderazgo de adolescentes, y hacer muchas tareas dentro de la iglesia que también a mí me permitieron crecer y desarrollarme. Creo que eso es importante, que las iglesias puedan tomar conciencia de que adolescentes sentados no nos sirven, sino que adolescentes que puedan estar activos e involucrados en diferentes actividades, y ahí también van descubriendo aquello que les gusta y aquello que no les gusta. Creo que esa es una tarea y un rol importante que tiene que tener la iglesia, la responsabilidad de poder, por un lado, llevarlos a conocer la voluntad de Dios y acompañarlos en ese proceso, y por otro lado, generar esos espacios para que ellos puedan incursionar en diferentes actividades y conocer diferentes formas de trabajar y de servir, porque de eso también se trata. Y en esto también de acompañarlo, por ahí quizás no sabemos cómo, por ahí no invadir las elecciones, sino que acompañar, a ver, empezar a descubrir cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus pasiones, aquello por los que darían su vida, lo que dedicarían la mayor parte del tiempo. Son
preguntas que es importante que se puedan hacer como líderes, como docentes, porque dentro de la escuela también los docentes pueden cumplir ese rol en la educación secundaria. La educación primaria también, solo que por ahí uno lleva mucho más a la educación secundaria estos procesos de pensamiento, de elecciones, porque es cuando están más cerca. Pero qué importante sería también de poder empezar a trabajar eso desde niños. Bien. El libro, ya me olvidé de mi libro. Bueno, ahí en el material de vocación y elección de carrera que está, creo que ahora en el stand de Fiat, si no me buscan a mí, yo los tengo, es un material que está preparado para poder trabajar con los jóvenes y adolescentes en las iglesias, en las escuelas. Tiene actividades puntuales que me van permitiendo poder trabajar la vocación y la elección de carrera, así que está disponible para la venta. No, está bien. Sí. Muy bien. Preguntas, seguimos con preguntas que quieran hacer. Quería preguntarles una de las tristes características del sistema educativo argentino es lo que uno considera de baja calidad o mediocre, etcétera. Y ustedes están trabajando en esto. Entonces, quería preguntarles su opinión y desde nuestro justamente lugar como profesionales cristianos en la educación, ¿qué se puede hacer en términos, ¿no? Bueno, vamos a subir en la medida que podamos un par de escalones, ¿no? En términos de eso. Quería preguntar eso. No, excelente pregunta. Y como nuestra intervención anterior fue acerca de cómo es el impacto nuestro, como en el caso particular mío como profesor investigador en la universidad, desde mi lugar te contesto que la excelencia personal se contagia en el contexto en el que uno está. Los niveles de excelencia que uno puede desarrollar en el ámbito laboral en el que está, particularmente en la academia, levanta el nivel y también pisa callos. Entonces hay una tensión ahí, ¿no? Entre lo que uno puede lograr como agente de transformación y cambio y otra cosa, lo que puede lograr. Y ahí está la gracia. Entonces vos podés hacer las dos cosas al mismo tiempo, subir el nivel académico y al mismo tiempo hacerle entender al otro que no le estás agrediendo o pisándole la cabeza a nadie, sino que estás entendiendo que es necesario que tengamos una educación de mejor calidad. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que tiene mucho que ver con entender las dinámicas políticas internas del sistema, como creo que lo dijo Néstor, como en un mundo caído. O sea, no podemos estar quejándonos que el sistema está mal, que no funciona bien, porque es evidente, sino cómo podemos hacer nosotros para ir transformando desde adentro, ¿sí? Y lograr ese nivel de excelencia de la educación. Primero como docente, yo les pregunto, ¿cuántos profesores de ustedes cristianos tuvieron? Sí, o sea, abiertamente cristianos. En la escuela primaria, secundaria, universidad, terciario. Bueno, en un contexto como ese es muy controlado. Claro, bien, privilegiada en ese sentido. Pero la educación nuestra, común, digamos, no encontramos esto. Entonces, el nivel educativo está centrado simplemente en el instrumento de transmisión de conocimiento, no de la construcción y formación de personas, que es lo que busca la enseñanza y la educación. Entonces yo digo, una de las cosas particularmente que debemos hacer como cristianos nosotros es eso, ser excelentes en lo que hacemos, subir los niveles. Y por otro lado, en los contenidos que impartimos, o por lo menos cuento mi experiencia, un caso particular con esto se ilustra todo lo que estoy diciendo. Yo doy en arquitectura morfología, se llama la materia, y estamos viendo costos, ¿no? Y cómo llevar los planos de obra a la municipalidad para que te los aprueben, es el proceso natural. Entonces, ya está instaurado y naturalizado que para que te aprueben los planos tenés que pagar una coima. Si no, no salen esos planos jamás. Jamás te los van a aprobar, ¿eh?
Es así. Entonces, ¿qué pasa? Ya está sistematizado el proceso. Vos tenés los planos dobladitos y al medio mandás un sobrecito. ¿Mm? Un anexo. Eso se enseña, ¿eh? Se enseña. Porque el sistema está corrupto, se asume como natural y entonces todos tenemos que hacer eso. Un día alguien me preguntó cómo hace y yo dije justamente eso. No metas el sobre. ¿Por qué, profe? Porque a vos te parece que lo que estás haciendo dentro del contexto profesional, de tu ética profesional, ¿es correcto? No, profe. Pero si no es así, no trabajamos. Y entró ahí la pregunta. Eso también es parte del crecimiento y excelencia de la educación. Esas personas que estaban ahí de mi clase, por lo menos se fueron a sus casas entendiendo que hay una ética que supera, ¿sí?, la condición o la situación actual del sistema. Y que podemos romper con esos sistemas e instalar una nueva lógica de funcionamiento. Y creo que eso es esencial. Desde ahí, después un par de estudiantes se acercaron y me preguntaron, profe, ¿usted nunca ha hecho eso? ¿Por qué si es normal? Yo soy maestro mayor de obra y lo hacemos comúnmente. ¿Y por qué no lo hizo usted? Y me da la oportunidad de compartir acerca de Cristo. O sea, sencillamente. Digo, desde la ética profesional también es otro instrumento. Uno es de los contenidos, otro es de la ética y otro es del desempeño laboral con los pares. Digo, serían 3 de las áreas. Una de las cuestiones que también vino a la mente es entender, para mejorar el nivel de la educación, pensar para qué está diseñado ese egresado de la carrera, a qué mercado va a atender. Mercado lo digo en el sentido amplio, ¿no? No comercial. O también, ¿no?, comercial. Pensar en qué competencias tiene que desarrollar ese egresado, ¿no es cierto? Y qué tan capaz, o sea, qué necesita el empleador de ese egresado, ¿no? Y desde ese lugar diseñar la carrera, asegurarse, o sea, el sistema de educación argentino supo ser muy bueno, todavía hay algunos destellos, de hecho, mucha gente viene a estudiar acá, de Sudamérica, pero por ahí a lo mejor lo que uno debería interpretar que los contenidos son contenidos mínimos y uno le puede y le debe agregar otras cuestiones, ¿no? Entonces, los contenidos estatales, oficiales son mínimos y de allí gestionar y pensar que ese egresado o egresada va a atender un mercado, va a estar ejerciendo una función, traer profesionales de ese mercado para que cuenten sus experiencias en la práctica, cómo les está yendo, desafiarlos con nuevas herramientas y hacerles pensar de que de algún lugar tienen que mejorar lo que encuentren, ¿no? E inclusive ellos mismos tienen que estar siempre en una formación constante. Yo particularmente soy de los que opinan que la formación es constante, ¿no? O sea, no podemos estudiar mañana, tarde y noche toda la vida, pero sí cada tanto. Hay carreras, cuando hace 30 años, yo 32 terminé mi carrera, dije, bueno, ya está, no piso más la universidad. Lo cumplí, en 30 años no pisé esa universidad, pero después fui a 5 más. Porque las circunstancias me obligaron y como profesional uno tiene que estar constantemente viendo, porque había carreras que en esa época estaban, ya no están, y viceversa. En ese momento no había carreras que hoy sí y son muy importantes. Entonces, que ese egresado o ese alumna o alumno se forme con una idea de que es una herramienta y que lo va a tener que seguir afilando el cuchillo toda la vida, porque la sociedad misma se lo va a demandar, ¿no? Bueno, 2 palabritas nada más. Por un lado, creo que hay que destacar puntualmente es generar una pedagogía centrada en la persona humana, que creo que eso es lo que muchas de las carreras y las formaciones académicas a veces no lo consideran, el centrarnos puntualmente en la persona. Y también poder prepararlos de que no vamos a cambiar todo en el mundo, sino que podamos identificar cuál es ese aporte singular y particular que cada uno puede hacer en el sistema educativo. Hablando del sistema educativo, a mí me pasa que escucho muchos comentarios decir, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer esto si sabemos que la justicia va a demorar? ¿Para qué vamos a denunciar un abuso sexual infantil, por ejemplo, si sabemos que va a quedar todo acá? Y es ahí donde uno tiene que considerar eso, decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu aporte especial? Así como las personas somos únicas, las vocaciones también son únicas, singulares. Y es decir, mientras yo haga mi aporte, que quizás puede ser mínimo,
yo ya estoy cumpliendo con mi misión. Y ahí lo otro, a veces sí, nos frustra, nos genera bronca cuando vemos, porque me pasa muchas veces cuando queremos hacerlo y vemos que no se puede del todo, pero que podamos tener esa satisfacción de que pudimos hacer lo que a nosotros sí nos correspondía hacer. Bueno, el tiempo se nos va cortando y es cuando entramos en calor para empezar a hacer preguntas y la verdad que pasa rápido. Debemos hacer un corte, pero tal vez si hay una pregunta más que alguien quisiera hacer, podríamos hacerla, la podríamos responder breve. Y si no, ir cerrando en todo esto que hemos ido escuchando. De todas maneras, luego podemos seguir charlando con ellos, con Néstor, con Omar y con María, los distintos temas, que ustedes se puedan acercar y charlar también con ellos. Pero interesante es cerrar entendiendo esto, que estamos en un mundo caído que necesita ser redimido. En un mundo caído, como bien decía Omar, no esperemos que se hagan las cosas bien. El mundo caído, que está gobernado por el pecado, hace que las cosas funcionen no de acuerdo al reino de Dios. Y ahí es donde estamos nosotros como agentes transformadores, donde tenemos que ir con nuestra vocación. Entender que la vocación es aquello que nos identifica y que las carreras son herramientas que ayudan a nuestra vocación. Y en esto animar muchos a nuestros jóvenes o incluso a aquellos que terminan de estudiar una carrera universitaria o terciaria, animarlo que ahí no se termina todo, sino que continúa y a veces los mandatos culturales o todo esto que rodea hacen que sea más difícil tomar la decisión, ¿no? El acompañar como líder de jóvenes, como iglesia, como profesionales que somos, y también el hecho de que cada uno donde está, tenemos que redimir el lugar, ¿no? En líneas muy generales de todo lo que nos han brindado. De repente levantó la mano, así que le doy. Gracias. Buenas, me llamo Dalet, estoy en 4º año, así que creo que formo parte del grupo para quien está dirigido este foro. Y entre todas estas charlas que estoy escuchando, todavía no encontré la respuesta a cómo hago para elegir mi vocación, porque estamos viendo de que es algo definitivo, es algo que puede ir cambiando, es algo que la sociedad está corrupta y es algo difícil de hacer, y yo todavía no encuentro la respuesta, cómo hago para yo estar segura de que voy a elegir lo que Dios quiere para mí o la vocación que es correcta. Sería eso. Muy bien. María. Primeramente la invito al taller de Descubriendo tu Vocación, que ahí sí vamos a trabajar aspectos puntuales, así que estamos hoy a las 15:30, no sé bien. Pero ahí vamos a trabajar algunas herramientas, ya estaba levantando mi voz, vamos a trabajar algunas herramientas puntuales para poder descubrir la vocación. Pero por sobre todas las cosas, algo que sí yo fui entendiendo y creo que es tan real para mí, es cómo se va configurando en el tiempo. O sea, la vocación no va a ir cambiando, sino que quizás lo que va a ir cambiando son nuestros espacios y nuestros lugares donde vamos a poder reflejar eso que forma parte de nuestra esencia, de aquello para lo que hemos nacido. Así que en ese proceso de ir haciendo, de ir trabajando, de ir construyendo, e inclusive, algo que yo siempre destaco, aún las cosas que para nosotros pueden significar malas, como dice la Biblia, nos ayuda para bien. Aquellas cosas que quizás nos llevaron a decir, uy, no tendría que haberme metido en esto, pero aún eso también suma para darnos cuenta y descubrir aquello para lo que hemos sido llamados. Hay que probar y animarse a equivocarse. Hay que probar. Yo me acuerdo que me metí en una carrera de química y de ingeniería, que yo me fascinaba. Y en rigor de verdad me encantaba esto, porque yo vengo de una zona agrícola ganadera. Mi papá toda su vida trabajó en eso, trabajó en una sola empresa, yo trabajo en 9, o sea, ya llevo trabajando en 9. O sea, cuando se dan cuenta, no, chiste. Ahora, ¿qué pasaba?
con los años, tomando lo que dice María, como que la vocación no va cambiando, no recuerdo bien la frase que usaste, pero la vocación es la misma, pero van cambiando los espacios. Me di cuenta, esto es algo personal y seguramente no sé cuáles son tus inclinaciones, tus ideas, lo tuyo, pero fui descubriendo que en realidad más que la química, a mí me interesaban o me fascinaban y me fascinan los procesos. Y empecé a ver todo como un proceso. Toda la vida para mí es un proceso. Una experiencia personal, ¿no? Un proceso que puede ser un documento en el banco, que en su momento eran de papeles, ahora son electrónicos, van pasando de distintas instancias y van recibiendo modificaciones. Eso para mí era la química, ¿no? Un proceso que bien puede ser el proceso de la caminata con el Señor a lo largo de los años, con las distintas postas, las cosas que nos van pasando, que nos enseñan, qué nos pasa. Un proceso que tiene que ver con de pronto a lo mejor organizar la parte, no sé, de una fábrica. Entonces, quiero decirte, lo central para mí terminó siendo eso y me di cuenta hace no mucho tiempo. Entonces, donde hay inclusive un proceso para arreglar algo, ¿no? ¿Qué está pasando acá que no llega a tiempo, tal cosa? Bueno, eso a mí me fascina. Entonces, y si es posible algo siempre que sea diferente, que me desafíe a hacer algo distinto, porque aprendo algo nuevo. Entonces, desde ese lugar es lo que decía María recién, ¿no? El espacio va cambiando, pero hay algo que permanece constante y eso es lo que vas a tener que descubrir. Sí, para sumar un poco y bajarte el nivel de ansiedad, Dalet, te digo que no es un lugar al que tenés que llegar, estanco, físico, determinado. No es voy a ser médico o voy a ser... No, vas a desarrollar tu vocación. O sea, el proceso no es el objetivo absoluto, único, sino que es la vida misma. De hecho, en mi experiencia, yo terminé la escuela secundaria a los 14 años y entré a la universidad, recién iba a cumplir 15 años, a estudiar ingeniería eléctrica. Hice 4 años de ingeniería eléctrica, ¿sí? O sea, 4 años era que a los 19, menos 18, ya tenía una carrera universitaria, pero no era la carrera universitaria que yo quería hacer. Nunca me di cuenta hasta que lo atravesé. Y muchas veces equivocarse es parte del proceso. Y además no importa si te equivocas, porque no es una equivocación que te va a arruinar la vida, simplemente vas a cambiar de rumbo. O sea, baja la ansiedad. Además somos re jóvenes, la vida es re larga. Yo sigo estudiando, creo que acá todos seguimos estudiando. Yo tengo que entregar una tesis, que no me recuerdo ahora, para recibirme. Claro, la tesis y eso. Y sigo estudiando porque me encanta hacerlo, no más. Por el placer de hacerlo, ¿viste? Entonces, bajar la ansiedad no determina tu identidad, tu estudio, mejor dicho. Vos ya sos lo que sos, punto. Lo que Dios ha hecho con vos y todo lo que vos hagas de en adelante es ganancia. Así que tranquila, no pasa nada. La vida no termina con la elección absoluta de una carrera. Continúa. De hecho, pueden haber muchas carreras que te permitan desarrollar la vocación. Por eso es importante conocer nuestras características personales. Así que después. Por eso vayan al taller de María o compren el libro de María. Es interesante en esto que compartimos los 4 muy parecidos. Hace poco hemos descubierto la vocación. O sea, tranquila, que todo hemos transitado. Henry, me dijiste cortita, ¿te voy a creer? Como ven hincha de River, te voy a creer. Bueno, te cuento una respuesta. Permitime sugerirte o dar una especie de respuesta, un consejo, esa es la palabra. Yo tengo la siglo XXI en mi escuela y todo ese tema, y hace 2 o 3 años atrás estaba sentado tardecita, noche, estaba tomando unos mates, y pasa un chico amigo en la moto, me vio, frenó. Gringo, pasá, le digo, pasá, sentate. Quería hablar con vos, me dicen. Quiero estudiar algo. Ah, bueno, qué bueno, muy bien, te felicito, viniste mejor. Viste, todas esas cosas que uno hace para ganar un alumno, ¿por qué no decirlo, no? ¿Y qué es lo que te gusta? Le digo. Y mirá, no sé, me dice, mira, entre enfermería y abogacía, me dice. Entonces le digo, a ver, yo te la voy a resumir fácil, le digo. A ver, era la calle que va
Era una avenida frente a mi escuela, bastante tránsito ahí, accidentes cada rato. Le digo, bueno, está bien, te hago un ejemplo. Vos te vas acá a la vuelta, le digo, en la otra esquina, te vas con tu moto y justamente pasa un accidente. Te bajás y mirás y estaba la abuelita que vive a la vuelta a tu casa, un chinchulín para allá, otro para acá. ¿Qué haces vos? Ah, no, yo la sangre no. Bueno, listo, sabés que la salud no es lo tuyo. Dedicate a la abogacía. ¿Está? Hacé la práctica. Sí, igual no atropelles a nadie. O sea, esto es animación. Sí, no es que salgamos a atropellar a ver si te gusta la medicina, no pruebes con eso, por favor. No, está bien, Henry, gracias. Vamos a ir cerrando, pero creo que esto nos atraviesa a todo, ¿no? La vocación es algo que nos atraviesa a todo. En el ámbito educativo nos anima y generalmente lo que estamos en educación estamos todo el tiempo capacitándonos y para crecer y para avanzar, y cuando hemos entendido que es una herramienta de nuestra vocación es mejor. Pero si estás acá justamente con esto de decir, bueno, y ahora es lo que me gusta, ¿no? Nos pasaba que charlando con matrimonios amigos, todos profesionales, todos decían lo mismo. Yo no sé si volvería a estudiar la misma carrera, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿se trata de eso la vida, de una carrera nada más? ¿No? Y hay muchas cosas que nos empujan, muchos legados que nos empujan en esto, entonces hay que ir tranquilos y entender que la vocación y la fe van tomados de la mano, no van por separado, es parte de lo que Dios tiene diseñado para vos también, ¿no? Si es en el ámbito educativo, genial, vamos por ahí, y si no, irá por otro lado. Usted me está saludando porque quedan 5 minutos. Y bueno, ¿qué le vamos? Ya estamos en el baile. Pero vas a ir a la mesa de... Es rápida, pero yo trabajo con jóvenes y lo que pasa mucho es... la pregunta que hay es entre estudiar algo que realmente les gusta o algo que les va a dar plata. Y muchos están con la necesidad de trabajar enseguida, incluso para estudiar. Entonces, ¿cómo no apagar la vocación que ellos tienen, pero acompañarlos a que realmente puedan estudiar algo con lo cual van a poder vivir, ¿no? Bien. ¿Quién responde? Hay una disciplina que se llama teoría de las restricciones. Se me ocurre enfocar un poco la consulta para ese lado. Hay un campo en general y ese campo es atravesado por múltiples dimensiones. La vocación es ese campo, ¿no? Es atravesado por múltiples dimensiones. Entonces, uno puede sentir de hecho, hay muchos ejemplos de gente que sentía la vocación de ser médico, se veía siendo médico, tenía las capacidades para ser médico, pero tenía serias dificultades para estudiar, incorporar contenidos y después reproducirlos, ¿no es cierto? Entonces, vos no podés hoy ejercer la medicina si no aprobaste y si no tenés un diploma, ¿no? Entonces, tenés una restricción que es una capacidad intelectual, ¿no? O sea, uno dice, más que restricciones, tiene que ver con, no sé, se me ocurre un nombre mucho más técnico, pero decir, si yo no cumplo con un requisito, con una restricción determinada, no voy a poder llegar a este objetivo, ¿no? Y a veces la cuestión económica también es transversal a ese campo. O sea, una cosa es tener en claro la carrera que yo elijo, ¿no es cierto? Y dentro de lo que a mí me gusta y me siento capacitado, que me dé también de comer, ¿no? Ahora, tranquilamente puede suceder que yo estudie una carrera que hoy no me da de comer y en el futuro sí, o tranquilamente puede ser que yo ejerza y tenga una carrera porque amo lo que hago, porque me encanta, ¿no es cierto? Y me dedico a generar recursos económicos desde otro lugar, ¿no? Y esto aplica mucho, lo primero que se me ocurre es el arte, ¿no? Todo lo que es música, pintura, dibujo, bueno, todo lo que es arte. Escuchaba a Patricia Sosa, seguramente la cantante, ustedes la deben conocer, por ahí era de mi época y no es de ahora, pero bueno, seguramente la conocen. En alguno de los programas, estos reality, dijo que
qué bueno que es el arte, integra, y si podés vivir del arte, cartón lleno, ¿no? Entonces, animarse a la vocación, y si podés vivir de eso, cartón lleno, ¿no? De todos modos, estamos en un mundo muy desafiante que nos obliga a pensar y repensar cómo genero los recursos para vivir, ¿no? Para vivir. Hay quienes por ahí puedan no tener esa necesidad porque, bueno, tienen recursos desde otros lugares, o lo que sea, y pueden ejercer una vocación o ir adelante en una vocación que por ahí no sea necesario vivir de eso. Pero bueno, es una solución de compromiso, ¿eh? Va a depender de cada persona. Ahí sí. Hay que cerrar. Bueno, por un lado es importante entender que está la dimensión social de la vocación, que tiene que ver con eso de que la vocación nos abre hacia las necesidades del mundo. Es decir, es una conexión entre los dones personales que tenemos y las necesidades del mundo. Pero también, si bien no se encierra en nosotros mismos, pero sí también nos sirve a nosotros como una herramienta para poder tener beneficios económicos de una u otra manera. Ojo, no es lo mismo trabajar en aquello que sí nos gusta, porque lo vamos a hacer de una manera muy gratificante, nos va a hacer sentir como que estamos haciendo lo mejor que podríamos hacer, a que trabajar en algo que no nos gusta. Y de hecho conozco mucha gente que trabaja, así como lo decía acá el compañero, en trabajos que no están muy asociados a su vocación, pero que sí, eso les permite poder financiar trabajos y tareas aparte que tienen que ver realmente con su vocación. O sea, puede pasar, y de hecho pasa a muchas personas. Bien, bueno, tenemos que cerrar. De todas maneras, ahí trajimos los libritos que decía, los libros, los grandes tomos que decían María. De todas maneras, si quieren seguir charlando con ellos, le proponen un almuerzo ahora, pueden invitarlo a comer, le pagan el almuerzo y van a ir charlando, ¿sí? Voy a invitar al pastor Marcelo Díaz si puede tener una oración para cerrar y luego... Te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza de lo que dice tu palabra, de que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Así que si hay alguien interesado en la educación, eres tú, Señor. Te damos gracias por eso y por las posibilidades de encontrarnos y de escuchar a nuestros amigos y hermanos y aprender de ellos y considerar otras ideas, otras perspectivas que alimentan que realmente podamos vivir en el propósito al cual tú nos has llamado. Te damos gracias por cada una de sus vidas y también por cada uno de los que hemos podido participar y por este espacio que RUE prepara cada año, Señor, para que podamos convocarnos, estar juntos, aprender y mirar el mundo como vos lo ves. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.